Yo quiero agradecer muy especialmente al Colegio de Abogados, a la CONIS y a mi amiga Gaby Arguedas y también Luis Fallas y Román Navarro por esta invitación para volver a Costa Rica, que es un país con el cual tengo una vinculación afectiva especial y en el cual realmente me siento muy cómodo. Y siento que muchas veces tenemos la posibilidad de compartir algunas dinámicas en las cuales suelo aprender mucho. Entonces, realmente gracias por la invitación y me pone muy, muy satisfecho poder estar acá. A ver si aprendo a manejar esto. Bueno, el tema es un tema complicado porque el desarrollo de los marcos regulatorios internacionales es una situación que se viene dando desde hace muchos años, como ya se mencionó repetidamente, ya lo mencionaron varios representantes anteriores, suele funcionar este desarrollo de forma reactiva, o sea, frente a abusos importantes que se dan y que producen un shock de alguna forma a la comunidad, sea los experimentos nazis, sea Chasquí, sea algunos otros. Algunos otros han tenido lamentablemente menos trascendencia, como Guatemala o como los experimentos con radiación del ejército norteamericano sobre sus propios ciudadanos, pero bueno, estas cosas ocurren. El hecho es que el desarrollo tiende a ser más bien reactivo y se da, por lo tanto, en un lugar y en un proceso histórico. O sea, es imposible que desvinculemos estos desarrollos regulatorios que hay de los procesos históricos por los cuales estamos pasando, donde, bueno, a través de la relación entre ética, sociedad y ciencia se da una determinada producción científica y se dan también determinadas normas para esta producción. Las relaciones de producción de la ciencia no escapan a las definiciones que provienen de las situaciones de poder y quienes determinan este poder, ya que la ciencia no es un instrumento neutral y angelical que flote en el espacio, sino que la ciencia es un modo de producir elementos necesarios para distintas civilizaciones y los distintos regímenes políticos. Por lo tanto, de la estructura económica dominante y del establishment académico deriva en labor conjunta una arquitectura jurídico-normativa que genera, por ejemplo, entre otras cosas que ya vamos a mencionar, pseudo consensos globales que después terminan afectándonos a nosotros también. Esto me interesa mucho que se tenga presente. Esta es la distribución mundial de las patentes, o sea, quién posee patentes que le permiten desarrollar productos. Esto es un poco atrasado, no encontré una actualización posterior a esta que creo que es del 2010, pero ustedes fíjense la concentración enorme de patentes en el norte. Y esta cosa acá finita, pequeñita, somos nosotros. Y acá, por supuesto, podría estar Australia un poco más desarrollada, pero en líneas generales el sur tiene muy pocas patentes. O sea, el sur produce datos y produce muestras biológicas, pero las patentes se ubican más bien de este lado. Y esto es lo que significa el crecimiento del mercado de bioespecímenes y servicios relacionados. La nueva crisis bancaria que causa la llamada mal llamada medicina personalizada. Fíjense cómo es el aumento impresionante desde 2009, menos de 750 millones de dólares al triple en el año 2015, y esto se supone que va a seguir en suba brusca. O sea, los capitales que se mueven alrededor de todo este tema de las normatizaciones, regulaciones y las patentes, porque ya vamos a ver qué relación tiene una cosa con la otra, mueve un volumen muy, muy importante de dinero. Permítanme hacer un rapidito repaso de los núcleos que hay de conflictos éticos alrededor de lo que significa la investigación, como para que tengamos una cierta ubicación de dónde estamos trabajando.
Básicamente se supone que la investigación comienza con una pregunta, o sea, una pregunta, una duda que alguien se formula o alguien o un equipo de trabajo, pero es una duda lo que hay en el fondo. Y esta pregunta, duda o interés, uno tiene que preguntar si está orientada hacia el bien común o si está determinada por las prioridades de salud o por nichos de mercado. Cuando está producida por estos nichos de mercado puede dar lugar a lo que se llaman seeding trials o ensayos de siembra, sobre todo si quienes diseñan los estudios no son las áreas de investigación, sino las áreas de marketing. Por ejemplo, en este estudio, que fue diseñado y controlado por el área de marketing de Merck, el objetivo era desarrollar un protocolo en un grupo importante de médicos para acelerar la aceptación del Vioxx, otro Crocosip más, digo esto, otro más, porque ya había bastantes en el mercado, en un mercado altamente competitivo, con el pretexto de estudiar la tolerancia. Este protocolo diseñado por el departamento de marketing cometió una serie de errores y problemas y uno de ellos grave fue ocultar resultados. Como resultado de todo esto, cuando se salió a la luz, Topol, que es un investigador serio, publicó un trabajo en el New England sobre cómo le fallamos a la salud pública y el caso del Rofecoxib, Merck y la FDA, que es revelador de qué es lo que ocurre en esta dinámica cuando se permite que se trabaje en circunstancias de opacidad. El resultado concreto fue que el riesgo de infarto ya se había aumentado al doble para 160.000 pacientes que estuvieron sometidos a este régimen. O sea, veamos realmente lo que ocurre cuando, en vez de trabajar en función de prioridades de salud, se trabaja en función de nichos de mercado para tratar de introducir un medicamento que es un Me Too en un mercado que ya está saturado de alguna forma. Supongamos que la pregunta, la duda o el interés que tenemos es genuino y que se hace un diseño de investigación. Este diseño se vuelca en un protocolo. Este protocolo tiene que pasar por un proceso de evaluación, tanto técnica como ética, que ustedes ya conocen perfectamente bien. Y acá en la evaluación ética pasa por la evaluación de una serie de puntos que ya fueron enunciados ayer con cierta prolijidad, aunque ya vamos a ver que no es todo, no hay un acuerdo general sobre estos puntos. Y luego pasa a una inscripción en registros públicos. Esto se comentó en la mesa anterior. Me parece muy interesante el tema de la inscripción en los registros públicos, porque si no ocurría que muchos protocolos de investigación con seres humanos no se registraban en ningún lado, se comenzaban a desarrollar, cuando se veía que el desarrollo no era satisfactorio, se suspendía y se pasaba por arriba de los derechos humanos y de la dignidad de las personas que habían participado en forma brutal. Entonces, obligatoriamente deben ser inscriptos en registros públicos a los cuales tiene que tener acceso todo el mundo. Estos registros, como ya se comentó de alguna forma, tienen un desarrollo muy dispar. Realmente, por ejemplo, yo le comentaba hace un rato a un colega que me resulta más fácil para un protocolo que se está desarrollando en la Argentina buscar el protocolo en el Clinical Trials de Estados Unidos, porque casi seguro que está. En cambio, en los registros argentinos es muy probable que no esté. O sea, los registros argentinos dejan mucho que desear. ¿Y por qué? Porque se ha optado por dejarlo a la voluntad de quienes desarrollan los protocolos. O sea, no es obligatoria la inscripción, sino que es voluntaria. Al ser voluntaria, se inscriben aquellos que no tienen ningún problema con que sus protocolos sean vistos por cualquier otro investigador, y los que no tienen interés en que sean vistos no se inscriben. Esto genera un problema real y concreto, y es que, por ejemplo, cuando queremos evaluar un protocolo que nos llega a nuestro grupo de trabajo, no tenemos una forma certera de saber si ese protocolo se está desarrollando en algún otro punto de la Argentina o no. Entonces, esto es un problema serio. Entonces, creo que ha sido un gran avance el tema de los registros públicos, tanto el registro de la OMS como otros registros, el de la EMEA, el del Clinical Trials, y nos permite acceder a una gran cantidad de información. Sobre vulnerabilidad y explotación no quiero abundar acá, pero digamos es un tema crucial en el cual, en tanto y en cuanto el cumplimiento de los derechos humanos de las poblaciones en las cuales nosotros estamos trabajando no sea satisfactorio, completo y adecuado,
seguiremos trabajando en estas condiciones de vulnerabilidad y explotación que no se refieren solamente a la incapacidad de decidir en forma autónoma, sino que se refieren también a las condiciones en las cuales las personas vivimos. Estos protocolos son evaluados, por lo menos hasta donde yo conozco, por los comités de ética e investigación en salud, que tienen formaciones muy dispares. O sea, por ejemplo, hay comisiones de investigación en salud que tienen integrantes con muy sólida y buena formación metodológica, otras que no tanto. Hay algunos que tienen muy buena y sólida formación metodológica, pero no tan buena formación en bioética y ética. O sea, hay disparidades importantes. ¿A qué da lugar esto? Da lugar a que quienes critican el sistema de los comités de ética en investigación hayan hecho una serie de trabajos experimentales interesantes en los cuales, por ejemplo, mandaban un mismo protocolo a ser evaluado por varios comités y obtenían respuestas dispares en tiempos dispares y no se podían sacar conclusiones válidas de los aportes de estos comités. Por lo tanto, la crítica fue fuerte y provino mayormente de la industria farmacéutica y creo que fue fuerte y justa, o sea, fue una crítica que tenemos que asumir quienes integramos grupos evaluadores de alguna forma, que tendríamos que tender a solucionar. Esto creo que ustedes están en vías de solucionarlo a través de dos puntos fundamentales e importantes. El primero es que tienen una ley nacional de investigación. Y este es un punto importantísimo por el cual los felicito y honestamente los envidio también porque hace muchos años que en la Argentina quisiéramos tenerla. Y la segunda es que esto prevé una serie de mecanismos de formación y de evaluación y acreditación de los comités, con lo cual estoy seguro que esto va a mejorar mucho con respecto a lo que nosotros podemos observar habitualmente. Una vez que este protocolo ha pasado por todos estos pasos y ha sido evaluado, pasa a lo que es la ejecución. Ahora, pasa a la ejecución en un limbo gris donde no se saben bien cómo son las responsabilidades. Tiempo A, las responsabilidades eran principalmente académicos y asistenciales. O sea, por ejemplo, de los hospitales importantes que tenían un sector universitario, o en América Latina, de muchos hospitales importantes que tienen un desarrollo autónomo en el ámbito de la investigación en salud, independientemente de su vinculación o no con la academia. Esto se ha ido complejizando y se introdujo un nuevo actor que son las empresas comerciales que hacen investigación con fines de lucro y entonces esto se ha ido agrisando, digamos, ¿no? ¿Cómo son los vínculos? ¿Quién dirige el proyecto? ¿Quién es el responsable cuando hay algún problema en un protocolo? ¿Es responsable la academia? ¿Es responsable la institución asistencial? ¿Es responsable la empresa comercial que lo lleva a cabo? ¿Es responsable el patrocinador? Es un tema complejo y por lo menos para los norteamericanos que tienen un cierto interés por el tema de los daños, muchas veces no ha sido fácil del todo definir cómo se reparten las empresas por este lado. Se pasa una fase de reclutamiento, habitualmente, que es un término militar que no me gusta mucho, pero que bueno, que es la incorporación de las personas que van a participar en el protocolo de investigación. Y ahí hay una serie de dilemas que ver sobre cómo se hace el reclutamiento, qué mecanismos se utilizan, si el reclutamiento es competitivo o no es competitivo. Pero el hecho es que casi ritualmente las personas que pasan a integrar este protocolo de investigación son sometidas a un ritual que se denomina consentimiento informado. El consentimiento informado, ritual está siendo sometido a revisión en este momento de una forma muy intensa que ya vamos a ver un poco más, pero el hecho es que parece ser cada vez menos informado. Una vez que comienza el protocolo de investigación, aparece alguna intervención experimental. Perdón, no quiero entrar en la polémica de intervención, no intervención, observacional, etcétera, etcétera. Acá intervención experimental se refiere a cualquier cosa que nosotros hagamos con un grupo de personas que está trabajando y que está inserta en un protocolo de investigación. Puede ser ir a conversar con ellas, puede ser darles un medicamento, puede ser utilizar un aparato. A eso me refiero acá como intervención. Puede ser observación de conductas, recolección de datos epidemiológicos, etcétera, etcétera. Esa intervención experimental produce resultados durante
la producción, se supone que está monitoreado el desarrollo del protocolo por el famoso Comité de Monitoreo de Seguridad de Datos, que puede determinar su continuidad o suspensión a través del acceso al ciego. El ciego es la parte en la cual el investigador, o sea, es la lista de pacientes que participan, que el investigador no tiene presente porque no tiene derecho a acceder al mismo y está depositado en una forma a la cual solamente pueden acceder pocas personas. Uno de los grupos que sí tiene que poder acceder a estos datos son los miembros del Comité de Monitoreo y Seguridad de Datos, que cuando es necesario pueden determinar la apertura del ciego y la continuidad o suspensión del protocolo. Ha habido casos, y esto lo sabemos todos, de suspensiones por causas comerciales. O sea, si yo digo que estoy suspendiendo un protocolo tempranamente, antes de su finalización, porque hay evidencias que dicen que el producto que yo estoy estudiando, sea lo que sea, es de efecto muy benéfico, para el Comité de Monitoreo y Seguridad de Datos, no, eso determinaría que el protocolo se suspenda porque no tiene sentido seguirlo. O sea, si yo tenía previsto un tamaño muestral de 1000 y con 600 encontré que queda categóricamente definido que el producto sirve, no tiene sentido someter 400 personas más a un proceso de investigación, sino que puedo suspender en las 600 y el comité de monitoreo me lo puede permitir. Ahora, si yo alego eso, pero en realidad lo estoy suspendiendo por causas comerciales, porque queda muy bien que yo diga que lo suspendí por esas causas, es una suspensión indebida. Hay varios casos publicados, pero se supone que esto, con la transparencia que aportan los registros públicos de protocolos de investigación, tendría que ir desapareciendo con el tiempo. Aparecen entonces un grupo de datos o de informes que son los resultados y hay que elaborar las conclusiones. Hace muchos años, por lo menos cuando yo empecé a formar en investigación, y son más años de lo que quisiera, los que elaboraban las conclusiones eran los investigadores. Parece una tontería decir esto, pero las conclusiones eran tomar los datos que había, analizarlos con las formas adecuadas, lo cual daba mucho trabajo, por cierto, a los investigadores. No era una cuestión sencilla, había que buscar gente que supiera bioestadística, etcétera, etcétera. Y una vez que se hacían analizaban los resultados, se sacaban las conclusiones posibles, etcétera, etcétera, y se redactaba el trabajo. Punto en el cual nos recordaron hoy muy bien sobre la necesaria dedicación que tiene que tener el punto de la redacción para que quede absolutamente claro lo que se quiere decir con el trabajo que se ha hecho. Y este trabajo pasaba a publicación, o por lo menos se intentaba publicarlo. ¿Qué ocurre en el proceso de redacción? Y puede haber diversos sesgos. Por ejemplo, la investigación comercial con informes mucho más favorables que la investigación no comercial, puramente académica. Y suele ocurrir que haga ya grupos de educación médica y escritores fantasma que escriben los resultados. Esto no es caprichoso, o sea, mal que me parece, tengo que defender una cuestión profesional de los escritores fantasmas, y es que conocen muy bien los estilos de publicación de las revistas. No es lo mismo escribir un artículo para el New England que para el British que para el Lancet. Entonces, estos escritores profesionales son, uno podría pensar, en una especie de correctores de estilo que van adecuando el estilo a la revista a la cual se piensa enviar la publicación. Acá no habría mayores problemas. El problema es cuando el escritor fantasma redacta realmente el paper y lo prepara él, y entonces pasa a ser publicado, escrito por un escritor fantasma, pero con el nombre de otra persona, lo cual es una estafa, evidentemente. ¿Qué problemas tenemos acá? Un gran problema, que es la no publicación de conclusiones negativas. Y a la no publicación de conclusiones negativas, que es en sí un aporte a la ciencia tan válido como la publicación de conclusiones positivas, se le suma el tema de que estos trabajos muchas veces no estaban registrados, porque nosotros no sabíamos cuáles eran todos los trabajos que se estaban haciendo en investigación con seres humanos. Los registros apuntan en cierta forma, estos registros obligatorios que digo yo, a que una vez que se ha comenzado un trabajo de investigación con seres humanos, por cierto, y se ha terminado ese protocolo de investigación,
haya un tiempo prudencial en el cual el resultado de ese trabajo tenga que ser puesto en conocimiento de la comunidad en general. Puede ser a través de una publicación en una revista, puede ser a través de un blog, pero de alguna forma hay que hacerle llegar los resultados a la comunidad científica, si es posible, y si no, por lo menos a la comunidad donde se ha hecho el trabajo. El tema de los registros todavía no está funcionando del todo bien, ni en ninguno de los países que se mencionaron más temprano, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Inglaterra, ni en ningún lugar semejante. Todavía están funcionando en forma totalmente adecuada, pero sí vuelvo al Clinical Trials, al cual le tengo personalmente cierta simpatía, porque es un registro con el cual es muy cómodo trabajar. Y es muy cómodo ir sacando todas las variantes que uno quiere buscar. Pero bueno. Entonces, esta no publicación de conclusiones negativas es un problema grave, es un problema que tiene que corregirse, pero aparece otro problema de por medio, que es el problema de la exclusividad de los datos. ¿Y cómo es esto? Pareciera que los datos son propiedad, en el caso de que sea investigación patrocinada por empresas, de la empresa que patrocinó el protocolo de investigación. Yo estoy seguro que acá se puede discutir mucho y hay muchos filósofos ilustrados presentes que podrían discutir mucho este tema de quién es propietario de sus datos. Esto es, se ha hecho un protocolo de investigación en el cual yo he consentido participar porque soy altruista y he consentido brindarle mis muestras biológicas o mi cuerpo a este protocolo, y de acá se han sacado datos. Estos datos que se han sacado de mi persona, ¿son propiedad de una empresa porque la empresa financió el estudio o son de mi propiedad? Yo creo que esto merece por lo menos una discusión importante, pero que lo que no se puede justificar es que esos datos, una vez que están disponibles y que se han producido, no puedan ser utilizados por nadie más, por un tiempo prolongado de tiempo, que es el tiempo que dura la exclusividad de datos, sea 4, 5 o 10 años, el tiempo que sea. Entonces, la exclusividad de datos atenta contra la voluntad altruista de las personas que participan en un protocolo de investigación y hace que en todo caso sea necesario repetir exactamente el mismo protocolo en una cantidad similar de personas para poder obtener datos equivalentes. Y esto es tremendo porque significa someter a la gente a otro protocolo. Supongamos que pasa todo esto, el plan de publicaciones. Los planes de publicaciones son estrategias de publicación muy finamente diseñadas para que se publique esto que se comentaba un poco hoy más temprano, si me conviene publicar acá o me conviene publicar allá o me conviene publicar en una revista internacional indexada o indizada o me conviene publicar en una revista local del vecindario. Los que diseñan estos planes, que generalmente son con fines de marketing y de publicidad, los diseñan muy bien y plantean, por ejemplo, bueno, ahora vamos a usar New England, en los próximos 6 meses, 8 meses, buscaremos publicar en la revista argentina de pediatría y en los próximos 12 o 14 meses en el Lancet, todo lo que sea. Pero se diseña como estrategias de ese tipo. Entonces comienza la publicación 1, la publicación 2, después pueden seguir N publicaciones, pero digamos que estas 2 son las importantes, y se hace la presentación a las autoridades reguladoras. ¿Quién financia a las autoridades reguladoras? En la Argentina, me imagino que también acá se financian con fondos generales de la Nación, o sea, se financian con fondos presupuestarios que nos pertenecen en todo caso al conjunto de los ciudadanos y no tenemos derecho a exigirle nada excepto idoneidad a la agencia evaluadora. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se financia con los fondos que proveen las empresas farmacéuticas cuyos productos son evaluados. Entonces, esto introduce un zorro en un gallinero, porque realmente, ¿cómo es que yo funciono como institución evaluadora de parte del Estado, pero con los fondos que me dan los privados cuyos protocolos yo tengo que evaluar? Es una situación, digamos, éticamente al menos dudosa, por no decir escandalosa, pero bueno. El punto es que esto funciona así en este momento, aparentemente por las últimas cifras que he visto. Un poco más del 50% del financiamiento del FDA provenía de estos fondos y lo que se había logrado, por cierto, y no me extraña,
es que se acortaran mucho los tiempos de evaluación, o sea, la demora que tenían la FDA para hacer las evaluaciones bajó notoriamente, lo cual está bien, pero digamos, también llama la atención. ¿Bajó notoriamente porque se hacen mejor las evaluaciones o bajó notoriamente porque las evaluaciones son más descuidadas? No lo sé, pero dejo la pregunta. Una vez que se ha hecho la aprobación a estas autoridades reguladoras, suele ocurrir que se apruebe, muchas veces no se aprueba, y tienen obligación los auspiciantes de presentarlo nuevamente. En estas nuevas presentaciones se generan fenómenos interesantes, como por ejemplo en la presentación del flibanserin, que es el supuesto Viagra femenino para el deseo sexual hipoactivo de las mujeres. La FDA lo rechazó. Entonces, ¿qué hizo con cierta habilidad política la empresa farmacéutica que produce el flibanserin? Se lo dio como lema y con mucho financiamiento a un grupo de activistas feministas, o digamos feministas, y logró que presionaran por el lado de la perspectiva de género a la FDA, que en una presentación subsiguiente terminó finalmente aprobándolo. Entonces, en este momento hay un medicamento que se llama flibanserin, cuyo resultado incierto, porque además está teniendo muchas dificultades de comercialización, pero se supone que le provee a las mujeres que tienen un deseo sexual hipoactivo la chance de tener 0.7 más orgasmos mensuales que si no lo toma, algo por el estilo. Entonces, bueno, ustedes se dan cuenta cómo se maneja esto muchas veces en niveles institucionales que uno supone que son de excelencia y de altísimo nivel. Una vez ocurrido todo esto, salen al mercado. El mercado está puesto intencionalmente entre comillas. Yo personalmente no creo que el tema de que la salud sea un mercado, categóricamente. Ni creo que deba ser manejado como un mercado y una serie de cosas más, pero por eso lo único que puedo hacer para combatirlo es ponerlo entre comillas, pero no mucho más. Y salen todos los recursos de ventas, por ejemplo, la publicidad al consumidor, que uno puede preguntarse seriamente si es información o promoción engañosa. La publicidad al consumidor significa que se le ofrecen como mercaderías productos que ingresan a su organismo, le hacen efectos farmacológicos definidos, y se supone que la persona se contenta con esa ingestión. Esto es peligroso realmente. Los medicamentos no deben ser vendidos como de venta libre y no deben ser promocionados como si promociona una bebida gaseosa, un automóvil o un acondicionador de aire. De hecho, bueno, en muchos países del mundo la publicidad directa al consumidor no está permitida. Viene después el tema de la publicidad a los médicos. Acá se trabaja mucho con líderes de opinión, de quienes muchos opinan que en realidad son científicos que cobran muy buenos honorarios, y se producen las llamadas guías de tratamiento. En estas guías de tratamiento yo me acuerdo de haber revisado una que tenía 15 autores, creo que era sobre una estatina o sobre el uso de estatinas en general. De los 15 autores, 14 cobraban honorarios o algún tipo de cosas de la industria farmacéutica y uno no. Entonces, uno se puede preguntarse realmente cuál es el nivel de objetividad que puede haber en una confección de guías de manejo y tratamiento en las cuales la mayor parte de sus autores está cobrando dinero de la industria farmacéutica. Y esto constituye, entre otras cosas, la famosa publicidad a los médicos, que además se logra a través de financiamiento de posgrados, seminarios y manejo de la educación médica en una gran parte de los países en los cuales estas empresas tienen mucha influencia. Alguien dijo en Estados Unidos que si se prohibía el financiamiento de los posgrados por parte de las farmacéuticas, no había más posgrados, a nivel médico por lo menos. Eso no me consta, pero es una afirmación de alguien que está en el tema. ¿Qué otra cosa ocurre? Y les hacen regalitos, o sea, están los agentes de propaganda médica, que son personas que trabajan para los laboratorios, visitan a los profesionales en sus consultorios y les llevan regalos, viromes, blogcitos, computadoras, gadgets,
viajes, comidas y coimas. Coimas me refiero a dinero en efectivo, o a través de cheques. Hay una asociación en Estados Unidos que se llama No Free Lunch, que hay una variante en español ahora, a través de la cual uno se asocia a ese grupo y voluntariamente renuncia a todo tipo de regalo o presente o largueza de la industria farmacéutica, y bueno, se compromete a respetarlo, no tiene mucho más poder que eso, pero es importante que esto exista. Bien, una vez que salió a este supuesto mercado, permanece un tiempo gozando de su monopolio, porque goza de un monopolio dado por la patente, hasta que la patente se vence. Cuando la patente se vence, mejor dicho, bastante antes de que la patente se venza, porque son bastante previsores quienes tienen las patentes, comienza todo un proceso que está destinado a varias cosas. A, impedir que la patente se venza y no pueda ser renovada instantáneamente o no haya sido renovada ya en forma previa. Cuando me refiero a renovada en forma previa, me refiero a que se le introduzcan algunas modificaciones moleculares a la estructura del fármaco que permitan que ese fármaco sea repatentado. O que haya sido repatentado para otro uso. O otras variantes que en este momento no se me ocurren, pero que seguramente entre ustedes las deben tener presentes. Y entonces se hace lo que se llama el reverdecimiento de la patente, o sea, eso se convierte en un evergreen, o sea, una planta siempre verde, que nos permite seguir sacándole jugo a esto e impedir que aparezca la competencia. Es interesante porque, bueno, uno de los, caballitos de batalla de todas estas empresas en general es que se defiende la libre competencia. Y la libre competencia en general, cuando uno tiene un monopolio, no la está defendiendo. Y lo que se trata de hacer acá es prorrogar los monopolios y conseguir nuevas patentes. Cuando no hay más remedio y la patente se ha vencido, aparecen los genéricos. Los genéricos, en todo caso, sí son competencia porque los genéricos salen a precios mucho menores que las drogas de marca. A quien tenga interés, yo les recomiendo estos dos libros, uno de Jill Fisher del 2008 que se llama La investigación médica en alquiler, y otro de alguien que uno admira mucho como Marcia Angel, que fue durante muchos años editora del New England Journal of Medicine y en un momento determinado tomó una posición muy clara a favor de las personas y a favor de la investigación en serio, y eso le costó choques con la industria farmacéutica y eso le costó perder su trabajo como editora del New England. Lo que esta mujer relata en la verdad sobre las compañías farmacéuticas es muy importante. Esto es lo que decía de los pagos, de las coimas, ¿no? Sí, $20 millones a 4.500 médicos. Y esto no es de hace mucho, es del 2010. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchas tensiones alrededor del proceso de investigación clínica, muchas tensiones realmente, porque se mueven muchos miles de millones de dólares. Y las personas e instituciones involucradas abarcan a todos los actores del área, así como sus interrelaciones personales e institucionales. Por lo tanto, este es un tema incómodo, ya que siempre se molesta a alguien cuando uno habla sobre esto, así que yo me disculpo anticipadamente porque seguro que voy a molestar a alguien con todas las cosas que digo. La idea era trabajar un poco sobre qué ocurre cuando hay modificaciones regulatorias. Y este es un momento de, al menos en intento, muchas modificaciones regulatorias. A tal punto que se ha puesto en consulta pública para modificar la regla común, la Common Rule de Estados Unidos, la 46, que es la que codifica todas las actividades de investigación, particularmente todo lo que se hace con fondos federales. Entonces es muy importante que si esto es o no es modificado. Han salido modificación a normas de las IOMS también, que son normas muy importantes. Nosotros formamos un pequeño grupo en la red bioética para proponer algunos cambios en las normatizaciones de las IOMS y nos encontramos, por ejemplo, con la sorpresa de que primero solamente se podía acceder y proponer en inglés. Y a nosotros, siendo latinoamericanos, no nos parecía del todo apropiado tener que hacer nuestra tarea para el hogar en inglés. Segundo, en la página de los IOMS estaba publicada una parte solamente de las modificaciones
Y había otra parte que nos dijeron, pese a los reclamos, que iban a hacer anexos posteriores. Pero esos anexos posteriores no se publicaban. Y para que se den una cuenta de la importancia que tienen esos anexos posteriores que aún no se han publicado y a los cuales no hemos tenido acceso, ahí está ni más ni menos que la reglamentación de lo que tiene que tener un consentimiento informado. O sea que fíjense, aquello que aparentemente no sabemos si fue escamoteado o si realmente no les pareció relevante para publicar. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una presión muy, muy grande para que se cambien regulaciones. Cuando hay una presión tan grande para que se cambien regulaciones, uno tiene que preguntarse qué es lo que está ocurriendo. Y ahora vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Pero una de las características de esta dinámica es aumentar la velocidad general del proceso para patentar. O sea, que se pueda patentar más rápidamente. Es una vieja ambición. Que compartamos muestras y datos, o sea, que todos los datos y las muestras que se generan en nuestros países sean compartidos con los otros países en los cuales haya núcleos de investigación. Ya vamos a ver un poquito más esto en detalle. Pero nos piden que compartamos muestras y datos, pero no nos dicen que vamos a compartir beneficios. Ese es un pequeño detalle de esta propuesta. Que se modifique el concepto de riesgo, o sea, el riesgo lo están pasando de mínimo a minimísimo, va a llegar a ultramínimo y va a llegar a casi nadita de riesgo. Y esto lo proponen personas serias en revistas importantes, como Rosamund Rhodes, por ejemplo, que ya propuso hace un tiempo que fuera obligatorio para las personas participar en la investigación, igual que el inglés John Harris, pero de todos modos, acá su propuesta es achicar la noción de riesgo, porque cuando yo tengo una noción de riesgo bien chiquitita, puedo pasar por alto la revisión. Evitar así la revisión por comités de ética en investigación en salud a través de mecanismos expeditivos y rápidos de evaluación o sin evaluación directamente. Y se está buscando de construir el consentimiento informado, sacando la parte de informado del consentimiento, y sin plantear limitaciones de uso de datos y una serie de cosas más que se pueden introducir como limitantes en estos casos, pero que bueno, de todos modos ahora vamos a ver un poquito más este punto. ¿Cómo estoy de tiempo, Rocío? ¿Ya estamos? Bueno, para ir un poco más rápido, estas es las modificaciones que se están proponiendo. El grado de control de la persona donante está pasando de 4, que era el máximo, teóricamente, cuando había un consentimiento específico para cada estudio, a 0, que es cuando la persona, al ingresar a un sistema de salud y hace atención, de alguna forma, tácitamente admite que sus datos sean utilizados. Hay muchas iniciativas para reformular el consentimiento portátil, que lo puede llevar la dama en su cartera y el caballero en su billetera. Acá les estoy mostrando cómo nos piden muestras para estudios farmacogenéticos metidas adentro de los protocolos de investigación, cuando en realidad estas muestras no se recolectan para ningún tipo de investigación, son recolección para tener muestras, no es un objetivo de investigación. Bueno, y acá estamos. ¿Qué ocurre con nuestros países, amablemente llamados en desarrollo? Nosotros tenemos datos, tenemos DNA, tenemos muestras biológicas diversas. Estas muestras, a través de un proceso que yo denomino extractivismo genético, pero que no tiene importancia, son extraídas con estos formularios curiosos, por ejemplo, y son enviadas a repositorios o a biobancos. Para trabajar con repositorios y biobancos donde se juntan grandes bases de datos, hace falta tener técnicas adecuadas desde muchos puntos de vista. Entre otras cosas porque está bien que se quiera juntar los biobancos para hacer grandes bases de datos, porque los datos en silos, o sea, los datos, aunque sean bases grandes pero que no están interconectadas, dan muchas menos información cuando se está trabajando con técnicas estadísticas apropiadas. Entonces, para optimizar la obtención de resultados, está bien y es una buena iniciativa que se pueda hacer interconexión e interadaptabilidad de bases de datos, pero tenemos que ver en todo caso esto, quién lo va a comprender, quién lo va a manejar y quiénes van a manejar el acceso. Entonces, con estos, una vez que se garantice el acceso de investigadores y sector farma
A estas grandes bases de datos se hace el minado de grandes datos, de Big Data, y esto sirve habitualmente para generar patentes. Esta generación de patentes sirve para la producción de medicamentos muy caros a los cuales los pacientes de nuestras regiones no tienen acceso, o sea que el derecho humano a la salud y el derecho a los beneficios de la ciencia se ven severamente restringidos. Esto está permitido gracias a que no existen los acuerdos de beneficios compartidos y a que se va facilitando cada vez más el uso del consentimiento no informado o consentimiento amplio o consentimiento sábana o consentimiento de múltiples tipos. Algunos puntos para aclarar sobre estos consentimientos. Todo consentimiento, todo envío de muestras biológicas o datos referidos a muestras biológicas puede y debe ir acompañado por un consentimiento informado pedido a la persona que cede esos datos. A la persona que cede esos datos hay que explicarle básicamente dos cosas. La primera es que esos datos pueden ser utilizados para comercialización y patentamiento, porque por el momento no hay ninguna forma legal de impedirlo, a menos que alguno lo establezca como un impedimento legal. Y segundo, que existe una cosa que se llama limitación de uso de datos, o sea que esa persona puede efectivamente limitar qué tipos de uso van a tener los datos que están de alguna forma donando. Y cuando digo donando, me refiero a donando porque después cuando llegue el momento de que se produzcan medicamentos en base a esos datos que la persona altruísticamente ha donado, no va a tener acceso porque son medicamentos habitualmente muy caros. Acá están entrando casi todos los biológicos oncológicos que típicamente están saliendo más de $100.000 por año de tratamiento. Y cómo será el escándalo que esto está generando, que hasta los oncólogos han protestado por los altos precios de los medicamentos de este tipo. Entonces, ustedes creo que además conocen y comparten con toda América Latina el drama que tenemos con los medicamentos de alto costo, porque esos medicamentos, cuando nosotros no los podemos solventar a través de recursos presupuestarios, nos los exigen a través de mecanismos de judicialización y en juicios que habitualmente el Estado pierde porque se beneficia el derecho a la salud. Entonces, fíjense que en este nuevo ciclo de acercamiento de los bienes comunes y de explotación, estamos metidos como en una trampa por el momento. Ahora, ¿qué ocurre cuando decíamos desarrollo de las normativas y de las regulaciones internacionales? Se juntan grupos de interesados en reuniones privadas fuera de los foros públicos y se autocalifican que son como instituciones globales y producen consensos que llaman consensos globales. Estos consensos ni son globales ni son tales, y hay autores serios como Caulfield que lo debaten, y digo, autores serios que pertenecen a esos mismos grupos, que dicen que realmente no son globales. Y sobre todo no son democráticos, pero buscan tener control normativo y control de gobernanza de estos repositorios. Esto es gravísimo. O sea, si nosotros por inacción permitimos que el control y el acceso a estas grandes bases interconectadas esté en manos de un pequeño grupo, como lo plantean ellos, estamos muy complicados en lo que sea todo el futuro de la investigación, el desarrollo y la salud de nuestros pueblos. Simultáneamente con esto se firman acuerdos comerciales de libre comercio. De la mano de los acuerdos comerciales de libre comercio viene una disminución franca en el acceso a los medicamentos de las poblaciones afectadas. No puedo entrar en este momento en esta discusión porque sería demasiado largo, me gustaría hacerlo, pero hasta ahora hay un acuerdo general de que esta va a ser la consecuencia de estos famosos acuerdos del TIP, el TISA, etcétera, etcétera. ¿Cómo será que Henk ten Have, que es un bioeticista holandés que ahora vive en Estados Unidos y que es insospechado de ser marxista-leninista o alguna otra variante de persona subversiva, sino que es un sólido holandés bioeticista, que fue presidente del Consejo Mundial Internacional de Bioética de la UNESCO, plantea, junto con Gordon, lo que ellos llaman el contexto podrido. Ellos plantean que el establecimiento de la Organización Mundial de Comercio y el acuerdo sobre TRIPS resultaron de la presión coordinada de los países occidentales y los propietarios de patentes sobre los países en desarrollo. Presión, coacción hubo. No hubo representación adecuada de los países, que es lo que está pasando ahora. No se compartió la información.
No hubo negociación democrática, sino una mezcla de amenazas y coerción económica y política. Tampoco hubo participación pública. Todas las negociaciones fueron a puertas cerradas. Y por favor, tomemos nota de cuando Amartya Sen dijo hace ya como 15 años que se veía venir el fin del capital, de la democracia capitalista o del capitalismo democrático tal como lo conocíamos hasta ahora, se refería a esto, o sea, las cosas negociadas en secreto, fuera de los mecanismos democráticos de control y con participación de las instituciones, sobre todo financieras y comerciales. Entonces, ¿qué ocurre? Aparecen estos grupos, como la Global Alliance for Genomic and Health, que asumen potestad normativa global y generan consensos. Si uno va a revisar quiénes integran los grupos directivos de la Global Alliance, nosotros no estamos, o sea, los latinoamericanos y del Caribe no estamos en ningún puesto importante ni relevante en estos grupos. O sea que son quienes van a decidir globalmente sobre cosas que no se involucran. Fíjense, discúlpenme que no terminé de traducir esto, quieren determinar quiénes son los agentes importantes y relevantes, que no estamos representados ahí, cómo va a ser el acceso el derecho del acceso a los datos de estos biobancos internacionales. No prevé que haya beneficios compartidos. Y formaron, por ejemplo, un grupo de trabajo sobre cuestiones regulatorias y éticas que incluye armonizar las políticas y los estándares, desarrollar un proceso de consentimiento que sea de visión hacia adelante, los procesos de privacidad y las mejores prácticas en gobernanza y transparencia. Nosotros no podemos impedir que esto siga y además quiero aclarar que es un grupo de gente de muy alto nivel, o sea, gente que trabaja muy bien y que ha venido trabajando muy bien, lamentablemente, porque han avanzado mucho en sus propuestas. Pero pensamos que en todo lo que hace a compartir muestras y datos a nivel internacional, los latinoamericanos y del Caribe tenemos que, habiendo sido dejados de lado, tenemos derecho a reclamar un sitio en la mesa y hacer oír nuestra voz. Y tenemos que hacerlo, es casi una obligación ética hacer oír nuestra voz, porque el asunto de que las personas pueden admitir sí o no un consentimiento informado, acá es irrelevante. Acá no está de por medio el consentimiento informado de una persona, está de por medio de la colaboración de países y la colaboración de organismos de administración y regulación de la ciencia de estos países, que son los que se tienen que hacer cargo de defender los intereses de esas personas que tienen poca voz. Entonces creemos que tienen que ponerse puesto en la mesa de diálogo los términos de las negociaciones, partiendo de los bienes comunes, las reformulaciones propuestas a la noción de riesgo, consentimiento informado, todos esos detallecitos que mencionábamos antes, y los beneficios compartidos como parte imprescindible, integral y no negociable de cualquier acuerdo. O sea, cualquier acuerdo que nosotros hagamos tiene que tener una parte vinculada a compartir los beneficios. Si no quisiéramos que otro mundo es posible, no estaríamos acá compartiendo con ustedes. Muchas gracias.